revisar Piaget de nuevo. Acuérdense que Piaget es una parte muy, muy importante para el desarrollo precisamente de la mente del ser humano. Y vamos a revisar también el lenguaje, ¿vale? Ya mañana revisaríamos la parte psicosocial, ¿de acuerdo? Entonces, díganme, ¿ha habido alguna duda respecto a pues esta clase que vimos ayer? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? No sé ¿Tampoco? si, Sí. maestra, Dime. bueno, yo me salí casi al último de la clase, no sé si podría resumírmelo. ¿En qué parte te quedaste? Ay, no recuerdo. Un poquito más de la segunda infancia, de 3 a 6, un poquito más adelante. Mm, o sea, ¿cómo? Es que eso es lo que hemos estado viendo. O sea, vimos aspectos de la salud, vimos aspectos de la motricidad fina y gruesa, que es como lo más importante en esta etapa. Más Maestra, adelante. maestra, A ¿nos ver, va a compartir sus diapositivas? Es que, bueno, sí apunto, pero hay algunas cosas que así como de, se me ujú, pasa. sí, se las comparto, las diapositivas a partir del día de mañana, ¿sale? Gracias, maestra. Entonces, Gracias. ok, por nada. Entonces vemos esta parte de la motricidad gruesa, ¿no? La motricidad fina. Acuérdense que la motricidad gruesa es el uso de control de músculos largos, ¿no? En la motricidad fina son músculos pequeños, ¿no? Cosas que tienen que ver más con precisión. Vimos la evolución de los trazos en los niños. Ajá, y después vimos, obviamente, factores que tengan que ver con la salud, como la desnutrición, ¿no? Que los niños estén también bien nutridos, que estén cuidados por los padres, que haya supervisión también de los padres. Ocurre también un fenómeno muy común que tiene que ver con la enuresis, por ejemplo, el que tengan descargas de orina en la cama, por ejemplo. Vimos que también sí, esta parte no es, bueno, sigue frecuentándose a partir de los 8 o los 10 años, entonces nos daría un indicador de que hay un problema emocional, un problema de apego. Ujú. Vimos que en esta etapa son muy comunes los accidentes y las lesiones, entonces por eso es importante que los niños siempre estén bajo el cuidado de un adulto, bajo la supervisión de un adulto, ¿sale? Entonces, ese sería como resumen así, rapidísimo. Ujú. Y nos pasamos a nuestro desarrollo no, perdón, cognitivo. ¿Acabamos? Muy bien. Y para esto vamos a volver a hacer uso de nuestra teoría de Piaget, ¿vale? Acuérdense que hay algunas partes que Piaget, pues obviamente hizo una teoría, por supuesto que iban a haber investigaciones posteriores. Hay algunas investigaciones en donde han puesto en entredicho, por supuesto, la teoría de Piaget, hay otras que la han complementado, entonces, esto sería como nuestra parte base, ¿no? Como nuestros cimientos para ir conociendo precisamente este desarrollo, ¿vale? Pero aún así, siempre es importante que ustedes siempre, siempre, siempre se acerquen a los libros, a la bibliografía que ya existe, a las investigaciones recientes, artículos sobre nuevos descubrimientos, ¿vale? Porque siempre nosotros tenemos que estar pues a la vanguardia, ¿no? Enterados sobre nuevas investigaciones, porque también algunos libros terminan siendo obsoletos, ¿vale? Entonces, mientras más investigaciones hayan a lo largo de la historia, pues por supuesto que van a ir cambiando, ¿no? Entonces, hemos visto también que este campo de la investigación se ha reducido mucho, pues porque no a mucha gente les gusta. Entonces, se ha visto muy reducido y a veces nosotros cometemos el error de no buscar más información, ¿no? Entonces, yo les decía que es súper importante que siempre busquemos más información. Veamos, por ejemplo, videos, ¿no? Que sean recientes, que además de que leamos libros que son base, por ejemplo, en este caso de Piaget, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo del niño en Piaget, o por ejemplo de Jerome Brunner, también ver investigaciones recientes, ¿no?
Entonces, vamos a encontrar que algunas se van a contradecir, vamos a encontrar que se van a complementar, pero es bueno que sepamos las teorías que sustentan la psicología, ¿vale? Entonces, una de ellas, pues, es nuestro enfoque de Piaget. Ya habíamos revisado también la primera etapa del enfoque de Piaget. ¿Alguien me puede recordar de qué edad a qué edad abarca la etapa sensomotriz? Uno, por favor, no me digan que no saben. ¿En serio? Niños, aquí está la respuesta. No, esa es la etapa preoperacional. Yo pregunto por la sensomotriz. ¿No es de las 12 a las 18, que es el año y medio? ¿Algo así? Así es, bueno, más o menos. Es del nacimiento a los 2 años, ¿vale? Por eso les digo que aquí está la respuesta. O sea, si la etapa preoperacional y es la siguiente, empieza a los 2, significa que la etapa sensomotriz termina a los 2, ¿cierto? Aguas con eso, chicos, porque entonces me van a hacer que les haga un cuestionario. Bueno, truchas. La etapa preoperacional es la segunda de la teoría del enfoque piagetiano, ¿vale? Abarca de los 2 años a los 7, ¿vale? ¿Qué va a pasar en esta etapa? Bien, se generaliza el pensamiento simbólico. En la primera etapa, en la etapa sensomotriz, ya habíamos hablado también de las nociones de los símbolos, que como los niños aprenden a través de sus sentidos, sensomotriz, y a través del movimiento de su cuerpo, todo lo que aprendan va a ser a través de pues de estos medios. Y lo que no vean, lo que no toquen, lo que no puedan degustar, oler, escuchar, es muy complicado que ellos lo aprendan. Ya decíamos que si no veo a mamá, no existe mamá hasta que la veo de regreso, ¿vale? Entonces, todavía no está muy madura esta parte del reconocimiento, bueno, del reconocimiento sí, perdón, de la memorización, de la realidad, por ejemplo, de saber que algo se puede representar en un símbolo, etcétera, etcétera. Entonces, este pensamiento va a ir evolucionando y ahora ya vamos a hacer más uso del pensamiento simbólico, pero aún todavía no se pueden hacer o hacer uso de un pensamiento lógico. Dice, los niños aún no pueden realizar operaciones mentales psicológicas, perdón, lógicas. Entonces, la siguiente etapa de Piaget es la etapa de operaciones concretas u operacional, ¿vale? Entonces, una antes es la preoperacional, ¿vale? Esto de preoperaciones nos da obviamente la idea de que todavía no pueden hacer operaciones lógicas. Y entonces vamos a empezar a ver que los niños van a hacer, la mayoría de su aprendizaje sí va a ser a través del conocimiento y la exploración del mundo, se sigue manteniendo, pero también a través de los símbolos, ¿vale? Dice, el niño desarrolla un sistema representacional y emplea símbolos para representar a las personas, los lugares y los eventos. El lenguaje y el juego imaginativo son manifestaciones importantes de esta etapa, pero el pensamiento aún no es lógico. Es decir, para los niños ahorita van a empezar a hacer uso de lo que nosotros denominamos la fantasía. Y cualquier cosa que ellos tomen lo van a hacer un material de uso para la comprensión del mundo, ¿no? Aquí vemos a este niño, que yo pienso que es niño, ¿no? Por su ropa más que nada, pero digo, también puede ser niña, ¿no? Digo, no tiene oratados los oídos, perdón, las orejas, pero yo pienso que es niño. No sé, hay muchas variaciones. Suponiendo que este niño,
¿Qué creen que está haciendo? Lleva como una especie de capa, una corona y lleva un sartén y por ahí una pala, ¿no? Me parece que es una miserable. Entonces los niños, todo lo que ven, este niño pudo haber visto una película, una caricatura, ¿no? Em, o imágenes en libros y entonces empieza a representar, ¿no? A través de símbolos, la capa se vuelve un símbolo, la espátula o la cuchara esta o pala se vuelve un símbolo, el sartén se vuelve un símbolo, esta corona o este artefacto de plástico se vuelve un símbolo, ¿no? Para esta niña igual, esta cosa que parece un casco, no estoy segura si lo es un símbolo, ¿no? El rallador de queso de frutas, está como pala incluso, todos se vuelven símbolos. Y todo es con el fin de darle un sentido a la realidad. Ujú. A veces no tiene que ver mucho con problemas emocionales, ¿vale? Es normal que los niños, que cosas que se les dificulten, por ejemplo, con eventos que tienden a ser muy delicados, por ejemplo, para adultos, una forma en que los niños empiezan a representar es a través de estos juegos de fantasía, ¿sale? Entonces vamos a ver que los chicos van a representar no solamente la vaca que vieron en la granja, no van a representar solamente la hiena que vieron en el zoológico, sino también eventos, por ejemplo, la muerte de un ser cercano, de un abuelito, el ver un acto, por ejemplo, de violencia, el ver que a lo mejor los papás se demuestran cariño a través de besos, de agarrarse la mano. Entonces, todo esto ellos lo hacen uso a través del juego, que es la parte como más importante en los niños, el juego, y a través de la fantasía empiezan a darle un sentido a lo que sucede allá afuera. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita nosotros pensaríamos, ay, pues qué extraño, ¿no? ¿Qué está haciendo este niño, no? O a veces hasta nos da risa, ¿no? Porque este niño empieza a golpear esta pala con el sartén, ¿no? Y decimos, ¿qué hace, no? O sea, de forma lógica decimos, es que eso no tiene sentido, ¿vale? Pero acuérdense que aquí lo dice, el pensamiento no es lógico, es decir, los niños no van a actuar conforme a lo que la lógica dice. Acuérdense que el sentido del juicio, que es esta capacidad para tomar decisiones, apenas se está estableciendo en los chicos. El juicio tiene que ver más con las cosas morales, con lo que está bien hacer y lo que no está tan bien hacer. Entonces, los niños empiezan, ¿no?, a introducirse en esta parte a través del lenguaje, a introducirse en las reglas sociales. Entonces empiezan a saber qué sí es bueno hacer, qué no es bueno hacer, ¿no? Por ejemplo, si tengo ganas de ir al baño, o lo que comúnmente llamamos ir al baño, si a mí me dan ganas así como que siento que se me está moviendo algo en el intestino y entonces ¡ah!, es el momento y entonces ya lo asocio y aviso, ¿no? Tengo que ir al baño, porque así me enseñaron a hacerlo. Los niños que a veces tienen una complicación en este sentido, a lo mejor puede ser por un problema emocional, puede ser porque a lo mejor los papás no le prestan mucha atención y este niño quiere llamar la atención, ¿no? Dependerá también de su experiencia. Entonces, y para ellos no significa que no sea lógico o que no piensen, ¿vale? Sino que el aprendizaje que hay a través del mundo tiene que ver con poner en práctica no solamente lo que he visto, sino también con cosas que me hagan más sencillo el entendimiento del universo. Ujú. Y entonces, al igual que en la etapa de las sensaciones hilomotriz o sensomotriz, vimos 5 conceptos, ¿vale? La simbolización, la comprensión de los objetos en el espacio, vimos la causalidad, la categorización y la comprensión de los conceptos de número, ¿sale? Vamos a ver cómo evoluciona estos conceptos, ¿sale? La función simbólica, básicamente simbolizar cosas, es la capacidad de pensar o usar símbolos o sus representaciones mentales, sin la necesidad de una señal sensorial física, ¿vale? Acuérdense que la etapa sensorial o sensomotriz, pues va a basarse precisamente en esto, ¿no? En ver, en tocar, en oler, tal vez en degustar, en apachurrar, en aventar, en bla, 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 o en oír estímulos, ¿no? Tocar las cosas a través de sus sentidos, si lo digo metafóricamente. Entonces,
A través de mis sentidos es como yo voy recibiendo esa información del mundo y empieza a entrar en una categoría en mi cabeza. Ujú. Después de esto nos damos cuenta que los niños ya no necesitan precisamente tener el contacto físico con los objetos porque ya pueden empezar a hacer una representación de ellos a través de su cabeza o en su mente, ¿no? Por ejemplo, que de pronto le decimos al niño, trae tu biberón, y el niño ya sabe lo que es un biberón, ¿no? Ya tiene una representación mental de lo que es biberón y sabrá identificar de entre todos los objetos que están en la mesa cuál es el biberón, ¿no? O decirle el perro, ¿no? O el guau guau. El guau guau también es una representación simbólica, ¿vale? Decirle perro también es una representación simbólica del lenguaje, ¿vale? La representación física sería ver físicamente al perro, ¿no? Tocarlo, por ejemplo, escucharlo, verlo, a ver qué hace, ¿no? Olerlo probablemente, acariciarlo, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, como empiezan a recibir información a través de estos primeros objetos, después ya no es necesario ni es forzoso que vean estos objetos o que los toquen físicamente, ¿no? Ya puede hacer una mención del objeto y saber que se refiere al objeto sin necesidad de verlo físicamente, ¿no? Puede ser a través de libros, por ejemplo, que cuenten una historia de un castillo, ¿no? Que cuenten la historia de un niño, de una rana, etcétera, etcétera. O a través de un video, ¿no? Y por esto, en esta etapa es súper, súper llamativo para los niños ver videos interactivos, ¿no? Porque aparecen muchos símbolos, muchos, muchos símbolos, y a veces los niños, pues por supuesto que no van a conocer todo el mundo a través de sus ojos y sus sentidos, y verlos crea una representación mental del objeto físico, no el objeto físico, sino la representación de él. Ujú. La comprensión de los objetos en el espacio. Dice, los niños captan de manera confiable las relaciones entre dibujos, mapas o modelos a escala, con los objetos o espacios que representan, ¿vale? Es decir, acuérdense que hablábamos ya de unos estudios que se realizaban en la etapa sensomotriz y los niños a veces se subían a las sillitas, ¿no? O se subían a las resbaladillas chiquitas, ¿no? O sea, de este tamaño o a los carritos. Entonces, los niños todavía no lograban comprender esta diferencia a escala de los modelos, ¿no? En esta etapa los niños ya logran comprender que esto es un coche de juguete, ¿vale? Que si ellos se trepan en este cochecito, además de que su cuerpo no le va a permitir moverse, ¿no? Porque estarían todos encogidos, no los va a aguantar, ¿no? Y el cochecito se puede romper, les puede lastimar, por ejemplo, y saben que este coche no es el coche que maneja papá, ¿no? Por ejemplo, o no es el coche que nos lleva al zoológico o a la plaza, ¿vale? Logran ya hacer una diferenciación mental de que este objeto es una representación del objeto real. Ajá, y empiezan a aprender la diferencia entre lo real y las representaciones. ¿Va que va? Entonces, acá vemos, por ejemplo, que tiene un castillo, ¿no? Sabe de antemano que este no es el castillo donde vive la princesa, ¿no? Es la representación de ese castillo y que él lo utiliza con fines de juego. ¿Va que va? Después vemos la comprensión de la causalidad. Causalidad es causa, ¿vale? Causa y efecto. Dice, relacionan mentalmente dos sucesos, en especial sucesos cercanos en el tiempo. Exista o no una relación causal lógica, ¿vale? Por ejemplo, los niños pueden llegar a pensar en algo, lo que sea, lo que se te ocurra. Por ejemplo, no sé, el clima es muy caluroso, ¿no? Tengo mucho calor. Y después sucede que su mamá se cae, ¿no? Fue un evento casual, ¿no? Que su mamá se cayera. Y entonces lo que ocurre en esta etapa con los niños es que comúnmente asocian un evento con el otro, sobre todo si hay un espacio de tiempo muy corto. Y entonces va a creer o va a tener la confianza o la creencia
de que cuando haga calor, su mamá se va a caer, ¿vale? O que, por ejemplo, si yo le pegué a mi perrito y nadie lo vio, ¿no? Le pegó al perrito el niño. Y entonces después, no sé, su papá se enferma, ¿no? Y el niño va a pensar que entonces el pegarle al niño provocó que su papá se enfermara, ¿vale? Entonces el niño puede evitar volver a repetir esa conducta, ¿vale? Y entonces por eso dice que como no usan todavía un pensamiento lógico, puede que tenga una relación esos eventos entre sí mismos o puede que no, pero el niño lo va a pensar y va a creer que esa es la realidad, que el hecho de que lo que yo pensé o algo que yo hice va a provocar una cosa en un futuro, aunque no tenga nada que ver, ¿sale? Después vemos la categorización, comprensión de las identidades y categorización. El concepto de que la gente y muchas personas son en esencia las mismas, incluso si cambian de forma, de tamaño o de apariencia, ¿vale? Es decir, un niño puede diferenciar muy fácilmente entre imágenes que son de personas, por ejemplo, imágenes que son de vacas, ¿no? O imágenes que son de ranas. Y entonces, si uno, por ejemplo, estímulos que son muy sencillos como imágenes sin muchas cosas o fotos, ¿no? Sin muchas personas o sin muchos objetos alrededor, y se le dice al niño, sepárame todas las fotos donde haya personas o sepárame a todas las personas de las vacas. ¿No? Y el niño perfectamente va a saber cómo es una vaca y va a seleccionar todas las vacas y va a seleccionar a todas las personas. No importa si sean negras, si sean blancas, si sean caucásicos, si sean delgados, gorditos, chaparritos, enanos, muy altos, con barba, hombres, mujeres. Vas a ver que hay una categoría muy amplia en donde las personas entran en esa categoría, ¿no? Y las vacas que puedan ser con manchas, puedan ser blancas, puedan ser cafés, puedan ser negras, van a ser vacas, ¿vale? Entonces el niño empieza a hacer esta diferenciación de qué es una vaca y qué es una persona. Y sabe que una persona, no importa sea gordita, grande, joven, niño, va a ser persona, porque entra en esa categoría de persona, ¿vale? O en esa clasificación de persona. Lo mismo que si, por ejemplo, un niño revisa y ve que hay narices largas, hay narices chatas, hay narices cortas, ¿no? Hay narices aguileñas, hay narices con barritos, con granos, con lunares, con alguna malformación. El niño ya sabe que es una categoría de nariz, ¿sale? Entonces dice, si cambian de forma, tamaño o apariencia, en esencia son las mismas, ¿sale? Pero ella tiene ese concepto de la categoría. Y por último vemos la comprensión del número. Dice, el conteo, el conocimiento del número, las transformaciones numéricas como multiplicación, división, suma, resta, ya existe una noción. La estimación de cuánto tiene uno, el otro tiene más que yo o yo tengo más que la otra persona, ¿no? Y el reconocimiento de los patrones numéricos. Esta capacidad, ya habíamos hablado en la etapa sensomotora, que los niños, habían investigaciones donde los niños ya tenían una noción de lo que es cantidad, ¿vale? Y Piaget decía que los niños ya saben, ya tienen estas nociones también numéricas y que únicamente vienen al mundo, perdón, a reconocer los símbolos y sus representaciones, ¿vale? Por ejemplo, el niño ya sabe que esto que tiene en la mano es uno, ¿no? O sea, mentalmente ya sabe. Ajá, pero viene al mundo a descubrir cómo se escribe, ¿no? Que se utiliza este símbolo en forma de palito con un ganchito para denominar un uno. Y sabe también que la otra de las representaciones es la verbalización de este símbolo y que se llama uno. ¿Va acá? Entonces, eso era lo que decía Piaget, ¿vale? Y entonces, cuando recuerdan que les platiqué de un estudio de donde se ponía a unos niños frente a la pantalla, y los niños veían, por ejemplo, un estímulo de 3 manzanas, ¿no? Y después se quitaba esa pantalla y después se ponía el mismo objeto, ¿no? Las 3 manzanas más una, es decir, 4 manzanas.
Y entonces se daban cuenta que los niños tenían una reacción en forma de sorpresa, ¿no? O que como de desconcierto, había una modificación cerebral donde representaba actividad, ¿no? Que sabían que había algo que ellos reconocían, que se daban cuenta de que había una diferencia, ¿vale? Entonces empezaron a darse cuenta que para esta etapa de la etapa preoperacional, pues los niños ya pueden ir contando, ¿no? Uno, dos, tres, ¿no? Y este niño puede ir contando todas las pelotas que salgan de esta cubeta y pasarlas a la otra, ¿vale? Van conociendo los números, ¿no? Sabe que este es uno, por ejemplo, aquí ya lleva uno, este es el dos. Las transformaciones numéricas que les digo que ya es una, ya hacen sumas y restas muy primitivas, pero las hacen, ¿no? Porque si, por ejemplo, estas pelotas las tuviera que dividirlas entre todos estos niños, ¿qué va a hacer? El niño le va a ir dando de una en una a cada niño, ¿no? O lo mismo que si dividen las galletas, los dulces, los juguetes con sus amiguitos, ¿vale? Estimar cuántas pelotas tiene esta niña más que este niño, por ejemplo, y se va a dar cuenta de si realmente tiene más o tiene menos, y así sucesivamente, ¿no? Los patrones numéricos ya les dije que pues son estas formas de representar los números, ¿va a acabar? Bueno, ocupo un voluntario, ¿o quieren que yo lo escoja? Yo, maestra. Ok, ¿cuál es tu nombre? Cruz Hernández. Cruz Hernández, ok. ¿Me vas a ayudar con toda esta lámina? Primero vamos a hablar del avance, luego del significado y del ejemplo, ¿va? Por favor. Sí. Entonces leo, bueno, uso de símbolos y así como va. Sí, por favor. Ah, vale. Dice, uso de símbolos. Los niños no requieren del contacto sensomotor con un objeto, persona o evento para pensar en él. Ejemplo, George le pregunta a su mamá acerca del elefante que vio en el circo hace varios meses atrás. Los niños. Los niños pueden imaginar que los objetos o las personas tienen propiedades diferentes a las que tienen en realidad. Ejemplo, Aidan juega a que una rebanada de manzana es una aspiradora, haciendo rum a lo largo de la mesa de la cocina. Ok, entonces vemos precisamente que también pueden utilizar otros objetos, ¿no? Como la imagen que les mostraba del sartén y la pala, como que también pueden utilizar una cuchara para representar un avión, ¿no? Y hacen sonidos de avión. Esa misma cuchara en otra ocasión también la pueden utilizar para representar un cochecito, ¿no? Como el rum rum. O pueden utilizar esa misma cuchara para utilizarla como si fuera una escoba, ¿no? Y se sienten brujas. ¿Me explico? Entonces, van a hacer uso de estos símbolos. Cualquier cosa, realmente ellos utilizan muy ampliamente su imaginación. Y cualquier símbolo también puede adquirir la forma, en cuanto a pensamiento, la forma de cualquier otro estímulo físico que ellos hayan conocido, ¿no? Ya sea a través de el aprendizaje sensomotor o a través de una imagen, un video, etcétera, etcétera, ¿vale? Sigue, por favor, Jocelyn. Comprensión de identidades. Los niños se percatan de que las alteraciones superficiales no cambian la naturaleza de las cosas. Ejemplo, Antonio sabe que su maestro está vestido de pirata, pero ¿qué sigue siendo su maestro debajo del disfraz? Uh-huh. Ajá, ajá, o sea, Antonio sabe que su maestro a lo mejor hoy se vistió de pirata, ¿no? O de Superman, por ejemplo. Pero él sabe que sigue siendo la persona de su maestro, pues, ajá, debajo del disfraz. Es decir, esto tiene que ver con lo que hablábamos acá, ¿vale? En la clasificación, los niños saben que las personas son personas a diferencia de las vacas, ¿vale? Esta persona también la puede ver viejita, pero sabe que sigue siendo una persona y sabe que sigue siendo su abuelito. Si a esta persona, por ejemplo, le amputan una parte de su cuerpo, sabe que sigue siendo su abuelito, ¿vale? Si a esta persona le ocurre algo en la nariz, el niño va a saber que es su abuelito, ¿no? Es diferente que los niños pasen por un periodo de ¿qué le pasó?, ¿no? Pero ahorita vamos a ver eso. Entonces, en su representación mental ya existe. Es decir, este señor se puede disfrazar, pero sabe que es su abuelito.
¿no? Como la mamá puede cambiar de look, puede cortarse el cabello, pintárselo, pero sabe que es mamá, ¿vale? Ok. Sigue, por favor, en comprensión de causa y efecto. Comprensión de causa y efecto. Los niños se percatan de que los sucesos tienen causas. Ejemplo, al ver a una pelota, al ver a una pelota viene rodando desde la parte trasera de una pared, Aneko mira de atrás de esta para ver quién pateó la pelota. Ajá. Entonces ya sabemos que los niños empiezan a comprender a través de una causa y un efecto. Puede que no sea de forma lógica. Nosotros vemos que si un objeto se está moviendo es porque otra persona o un animal ejerció un movimiento sobre ese objeto, ¿no? Sabemos que esto es un pensamiento lógico, ¿vale? Pero para esta comprensión del mundo de los niños, en primera instancia es por causa y efecto. Es decir, aunque algunas personas, algunas cosas, como acá les decía, no tengan relación entre los eventos, van a asociar a que una cosa va a provocar la otra. Entonces, viene este principio de causa y efecto. Ujú. Sí, sigue, por favor. Capacidad para clasificar. Los niños organizan objetos, personas y eventos en categorías significativas. Ejemplo, Rosa clasifica las piñas que recolectó en su caminata por el bosque en los dos montes según su tamaño. Los Grandes y montones. montones, perdón, según su tamaño. Grandes y chiquitas. Ujú. Entonces, tampoco quiero redundar mucho, pero ya habíamos hablado de este concepto de clasificación, ¿no? Entonces, los niños ya tienen esta capacidad de seleccionar entre, por ejemplo, los cubos rojos o las pelotas verdes, ¿no? O las fotografías de personas, a diferencia de las fotografías de vacas, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, continúa, por favor. Comprensión de números. Los niños pueden contar y manejar cantidades. Lindsay comparte algunos de sus dulces con sus amigos, contando para asegurarse de que cada niño obtenga el mismo número. ¿No? Lo mismo que las galletas, lo mismo que las pelotas, etcétera, etcétera. Entonces ya empiezan a tener esta noción de por cuántos los tengo que dividir, ¿no? Se fija a través de la vista cuánto tiene ese niño y cuánto tengo yo, ¿no? Si me quedé yo sin pelota y si otro niño tiene más pelotas que yo, por ejemplo. Y sí, finaliza, por favor. Teoría de la mente. Los niños se concientizan más de la actividad mental y del funcionamiento de la mente. Ejemplo, Bianca quiere conservar algunas galletas para sí misma, de modo que las esconde de su hermano en la caja de pasta. Sabe que sus galletas estarán seguras ahí porque su hermano nunca las buscará en un lugar donde no espere que se encuentre. Ujú. Ahorita vamos a ver la parte de esto de la teoría de la mente. Gracias, Jocelyn. Vamos a ver la parte de la teoría de la mente y el cómo funciona precisamente el entendimiento de esta mente en los niños, ¿vale? Antes de eso, vamos a pasar a la parte inmadura del periodo preoperacional, ¿sale? Y con inmaduro no significa que sea una alteración o que esté mal, no tiene una connotación negativa, ¿sale? Solamente son cosas que aún los niños no logran tener o no logran ser capaces de hacer o de ejecutar alguna acción, ¿sale? Pero no porque sea inmaduro significa que sea malo, ¿vale? ¿Otro voluntario? Yo, maestra. Sí, ¿cuáles son tus apellidos? Fernández Rodríguez. Fernández Rodríguez. Ok, igual me ayudas, porfa, con la limitación, la descripción y el ejemplo. Centración y capacidad para desencaje. Los niños se enfocan en un aspecto de la situación e ignoran otros. Ejemplo, Justin molesta a su hermana menor diciendo que tiene más jugo que ella porque el jugo de su envase se ha vertido en un vaso delgado y alto, mientras que el de su hermana se ha vertido en un vaso corto y alto. Ajá, entonces van a darse cuenta cómo los niños se van a enfocar en un estímulo, ¿vale? Y no en todo el contexto. Entonces, vamos a ir viendo, también es un experimento que sucede, si alguien tiene niños de esta edad, fíjense cómo conceptualizan los niños.
Incluso para nosotros puede llegar a resultar un poco complicado, ¿no? Yo les pongo el ejemplo de, por ejemplo, bueno, el ejemplo de cuando vamos, por ejemplo, hubo un video de McDonald's, me parece que fue de McDonald's, donde algunas personas te dicen, cosas que no sabías, ¿no? Del mundo, y te enseñan cómo las papas medianas tienen la misma cantidad que las papas grandes, ¿no? Y hacen este ejercicio, ponen los dos envases que son de cartón, ¿no? Y vacían el de las papas medianas en las papas grandes, ¿no? Incluso tú vas ahí al McDonald's o algo así y te dicen, ¿no? Por 14 pesos más quieres unas papas grandes o algo así, ¿no? No, que sí, ¿no? Porque tú te vas con la idea de que, ay, sí, son más papas, ¿no? Y obviamente vas a pagar por ello. Y al final te das cuenta que es la misma cantidad. Obviamente es una estrategia de publicidad y para ganar ventas, ¿no? Pero algo muy similar ocurre en esta etapa en los niños. Nosotros, por ejemplo, podemos ya tener medidas algunas cosas. Por ejemplo, ya conocemos que una taza en nuestra casa contiene lo mismo que cierto vaso, ¿cierto? Y ya sabemos que es lo mismo. Y entonces, un niño, si ve un vaso que es más largo y una taza que es más corta, aunque esté más ancha, el niño se va a ir creyendo que el que esté más alto tiene más cantidad, aunque no sea completamente cierto. Incluso puedes hacer el experimento con el niño de que el vaso puede contener lo mismo que esa taza chiquita, chaparrita, y el niño puede no comprender esto. O sea, esto resulta muy complicado para los niños, ¿vale? Entonces, vamos a ir precisamente viendo cómo esta parte de los niños es una capacidad todavía inmadura. Después de esto, pues los niños ya van a aprender que las tazas sí pueden contener lo mismo que un vaso, ¿no? Lo mismo que ocurre cuando vamos a las chelas, estas cosas que, bueno, que ustedes van, ¿no? Porque yo no voy. Estas cosas que te venden como unos tubos muy largos, no sé cómo se llaman, ¿no? Y entonces tú dices, ay, no manches, sí se ve que es un buen, ¿no? Y resulta que son 2 litros, ¿no? Porque ya cuando estás así, ahí en la fiesta y todo, te vas dando cuenta que en 2 servidas, entre tus 4 amigos, ya se las acabaron, ¿no? Entonces ocurre el mismo fenómeno. Sí, continúa, por favor, Anaí. Irreversibilidad. Descripción. Los niños no logran comprender que algunas operaciones o acciones pueden revertirse, restableciendo la situación original. Ejemplo, Justin no se da cuenta de que el jugo en cada vaso se puede verter de nuevo en los envases de donde vino, contradiciendo su afirmación de que él tiene más jugo que su hermano. Uh-huh. En este ejemplo, o sea, sería regresando el jugo al mismo envase, ¿no? Porque a veces hasta ellos lo sienten como un acto catastrófico, ¿no? Tú les dices, mira, lo vamos a regresar para que lo veas desde el principio. Y el niño entra en crisis, ¿no? Porque dicen, no, ¿cómo? ¿No? O sea, no es posible. O incluso, por ejemplo, cuando se les llegan a ponchar sus pelotas, o se les sale el balón también, perdón, el aire de su balón, o se descose, por ejemplo, o se rompe una de sus prendas de ropa, y entonces para los niños ya es algo que ya no puede tener vuelta atrás, ¿no? Hasta que tú les muestras y le dices, no, mira, lo parchamos, ¿no? La pelota o el balón y le echamos aire, ¿no? Y entonces el niño se queda así como, ¡ah! ¿Cómo hizo eso, no? Y por eso en esta etapa los niños son muy fácilmente sorprendibles. Uh-huh. Sí, continúa, por favor. Jocelyn. Van ahí, perdón. Los niños no logran comprender el significado de las transformaciones entre estados. Ejemplo, en la tarea de conservación, Justin no comprende que transformar la forma del líquido, verterlo en un contenedor o a otro, no cambia la cantidad del mismo. Uh-huh. Esto va muy ligado con la centración y también tiene que ver, por ejemplo, con los estados de la materia, ¿vale? No logran comprender que, por ejemplo, la nieve se derrite y después puede desaparecer. Por eso luego los niños hacen preguntas de ¿dónde está la nieve? ¿No? ¿A dónde se fue? ¿Dónde quedó? ¿A dónde la metieron? Porque no logran comprender que esta parte de la transformación
ocurre precisamente pues cambios de la materia, ¿no? Esta comprensión viene un poquito ya después, como por ahí de los 7 años. Sí, por favor. Razonamiento deductivo. Los niños no utilizan el razonamiento deductivo o inductivo. En lugar de ello, saltan de una popularidad a otra en ver causas de donde no existen. Sara se portó mal con su hermano. Después él se enfermó. Sara concluyó que ella ocasionó que su hermano se enfermara. ¿No? Era lo que yo les decía, que pueden llegar a pensar que un evento está ligado con otro, aunque no tengan relación entre ellos, ¿vale? Entonces, además de que su pensamiento o su razonamiento no es lógico, porque la lógica te diría, bueno, ¿qué tiene que ver con que yo haya saltado y que haya temblado, ¿no? Algunos niños pues no hacen uso de esta, bueno, no algunos niños, en esta etapa los niños aún no hacen uso de esta lógica hasta que lo aprenden y se dan cuenta que realmente lo que ellos hagan no va a tener que ver todo con una influencia en el ambiente. Sí, continúa, por favor. Animismo. Los niños le atribuyen vida a los... Egocentrismo. En egocentrismo, por favor. Egocentrismo. Los niños suponen que todo el resto del mundo piensa, percibe y siente lo que ellos. Sara no se da cuenta de que necesita voltear el libro para que su papá pueda ver el dibujo que ella está pidiendo que le explique. En lugar de ello, lo mantiene directamente frente a ella, de modo que solo ella puede verlo. Ahorita vamos a revisar esta parte del egocentrismo, pero básicamente indica que para los niños es muy complicado pensar que las otras personas pueden tener un pensamiento diferente al de ellos. Piensan que las demás personas van a pensar lo que ellos van a pensar. Entonces, puede llegar a ser muy complicado para ellos al principio generar una especie de empatía, ¿no? De pensar cómo se puede sentir la otra persona, ¿sale? Al principio. Sí, termina, por favor. Animismo. Los niños le atribuyen vida a los objetos inanimados. Amanda dice que la primavera ya quiere venir, pero que el invierno está diciendo, no me voy, no me voy. Ajá, y también esto le atribuyen, animismo tiene que ver de ánima, de alma, ajá, de ponerle vida a objetos que sabemos de antemano que no tienen vida, ¿vale? Entonces por eso luego los niños toman y realmente creen que los muñecos están sufriendo y los soban, los arrullan, les cantan, ¿no? Los cargan y demás. O que si una taza se cayó, luego la pueden llegar a sobar, ¿no? O decirle, como les dicen sus papás, sana, sana, colita de rana. No sé si se han percatado de ello. Y sí, finalmente la incapacidad. Incapacidad para distinguir la apariencia de la realidad. Los niños confunden lo que es real con la apariencia exterior. Courtney está confundida por una esponja hecha para asemejarse a una piedra. Afirma que parece una piedra y que en realidad lo es. Ajá, y esto ocurre también mucho con otras figuras que pueden llegar a encontrar en otros lugares. Por ejemplo, monumentos o cosas que tengan que ver con objetos muy grandes, ¿no? Como esculturas, ¿no? Pueden llegar a ver un elefante de piedra y asegurar que es un elefante de piedra, bueno, un elefante. Entonces, no se ponen a pensar que es un objeto inanimado, ¿no? Entonces, puede llegar a ser también muy complicado para ellos comprender que hay una distinción entre lo que es real y lo que es una apariencia. Ay, ¿por qué me salí? No, vuelvo a entrar. Y entonces vamos a ver esta parte, la última parte que veíamos de la teoría de la mente, ¿vale? Ahí dice la teoría de la mente, está abajo. Bien, los niños empiezan a tener también una comprensión del mundo, pero no nada más de ellos. Al principio, acuérdense que sí, el pensamiento es egocéntrico porque piensan que todo gira alrededor de ellos, ¿no? Y lo que ellos piensan, los demás deben pensarlo. Y lo que ellos vieron, los demás ya lo debieron haber visto. Entonces, aseguran algunas cosas sin saber que otras personas realmente no saben a qué se refiere.
¿no? El primero de ellos dice que el pensamiento y los estados mentales, ¿vale? En cuanto a otras personas. Dice que comprenden que el pensamiento se realiza dentro de la mente, saben que su cabeza sirve para pensar, saben que las personas que piensan utilizan la mente y que la mente es básicamente eso, pensamiento. Ajá. También empiezan a reconocer por ahí de los 5 a 6 años que hay cosas imaginarias, pero que también que hay cosas reales, ¿no? Saben que a veces los juegos son imaginarios, ¿vale? A diferencia de los 2, 3 años, todavía es complicado comprender para ellos, ¿vale? Por ahí de los 6 años, ellos ya saben distinguir de lo que es real y de lo que es fantasía, por ejemplo. Incluso si llegan a tener algún amiguito, imaginario, ¿no? Para esta etapa incluso pueden llegar a jugar con eso, pero saben que no es real. Ujú. O sea, que esa persona o ese objeto que ven en su cabeza no es una persona como tal que viva entre nosotros, ¿no? O en este plano terrenal. Ujú. Dice que la cognición social disminuye el egocentrismo y desarrolla la empatía, ¿vale? La cognición social tiene que ver con el saber que otras personas piensan, ¿sale? Que otras personas también hacen uso de esto, de la mente, ¿no? En su cabeza. Y entonces empiezan a darse cuenta que otras personas también pueden experimentar dolor. No porque yo me haya caído, la otra persona tiene que sentir ese dolor en la rodilla, ¿vale? No porque yo tenga hambre, la otra persona también va a tener hambre, etcétera, etcétera. Entonces empieza a ir evolucionando precisamente este desarrollo de la empatía, ¿vale? Casi siempre es más cerca de los 4 a los 5 años, en donde los niños incluso pueden consolar a otros niños, ¿vale? Es mucho más fácil cuando los niños tienen, por ejemplo, hermanitos. Ajá. Y se dan cuenta que el niño empieza a llorar, por ejemplo, y se da cuenta que a lo mejor tiene hambre y hasta le habla, ¿no? A la mamá, 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 mi hermanito está llorando, ¿no? Y que necesita que sea atendido. Ujú. Que si ve que un niño se cayó, entonces, híjole, es que la otra vez yo también me caí y pues yo sé cómo se siente, ¿no? Le ha de doler, sobre todo cuando son personas cercanas a ellos, pueden generar más fácil esta empatía, ¿vale? Porque ya tienen sentimientos hacia esas personitas. Pero también logran hacerlo en personas que incluso no conocen, ¿vale? Por ejemplo, no sé si luego se han puesto a ver, sobre todo en el transporte público, si hay otro niño, ¿no? O hay otro bebé que va llorando, o si una persona adulta incluso va llorando, el niño se queda muy atento, ¿no? Se pueden llegar incluso como a preguntarse muchas cosas en la cabeza, como por saber si se pegó, ¿no? O a veces los mismos niños les preguntan, ¿te caíste? ¿Te pegaste? ¿Te regañó tu mamá? ¿No? Porque va evolucionando este proceso de egocentrismo, ¿no? De lo que a mí me pasó, a ti te puede pasar, pero empieza a evolucionar hacia una empatía. Ujú. Ahora, las creencias falsas y el engaño. Hay una carencia de reconocimiento de otro pensamiento en la primera etapa de esta etapa, ¿no? Por ahí de los 2 a los 3 años. Creen que los demás saben lo mismo que ellos. Por eso es difícil que oculten verdades. Bien, aquí viene una parte bien interesante. El aprendizaje de los niños viene a través de, primero, ya vimos, de los sentidos, ¿no? Y de la puesta en marcha de su cuerpo, es decir, la etapa sensoriomotriz, ¿vale? Empiezan a aprender a través de sus manos, a través de su boca, ¿no? A través de los olores, de la vista, de cómo se ven esas cosas, ¿no? Qué aparenta, cómo es, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que los niños conocen es a través de sus sentidos. Ojo, todo lo que los niños conocen es a través de sus sentidos, de su experiencia. Ujú. No conocen lo que no han visto, lo que no han probado, lo que no han oído, ¿vale? Lo que tampoco han escuchado o han tocado. Entonces, cuando viene un estímulo, por ejemplo, que otro niño u otra persona le cuente algo y que el niño no tenga ninguna referencia sobre eso, no lo va a comprender porque no está dentro de su repertorio mental. Entonces, no va a comprenderlo. Se puede imaginar algunas cosas,
pero no lo va a comprender. Y es por esto que los niños son muy malos para mentir, ¿vale? No pueden ocultar algo que no saben que existe. ¿Sí me explico? Entonces, los niños incluso pueden llegar a ocultar algo que sí existe, ¿no? Como ya veíamos en este ejemplo de que una niña esconde las galletas para que su hermano no las vea, porque sabe que existen las galletas, pero no puede ocultar algo que no está dentro de su cabeza, ¿vale? Ni siquiera en forma de una memoria. Y por eso, cuando llegan otros adultos y les dicen no digas, los niños pueden equivocarse muy fácilmente y a veces cuentan una historia completamente diferente que no tiene relación con el evento y por eso te das cuenta que los niños no saben mentir, ¿vale? Esa es una de las explicaciones del por qué los niños no pueden mentir, no saben hacerlo. Y mucho menos si en las familias o en sus senos familiares primarios no se les inculca, obviamente, a ocultar cosas o a mentir, ¿vale? Muchos dirán, bueno, es que crecen niños muy inocentes, que no se saben defender, este mundo es bien malo, bien hostil, y no sé qué. Pero cuando en una familia se fomentan esos valores, no digo que sean buenos, no digo que sean malos, simplemente cuando se fomenta esta práctica, para los niños resulta muy complicado, ¿no? Entender el por qué una persona tendría la intención de cambiar una versión. O sea, ¿por qué haría eso? ¿No? ¿Sí me explico? Y llega a ser muy confuso para los niños, incluso ya mayores. ¿A qué va? Luego dice la apariencia y la realidad. Los niños aseguran que las cosas son como ellos las perciben, ¿vale? Es decir, me sabe a melón, ¿no? Y hasta te hacen la referencia cuando te platican, ¿no? Es que eso me supo a melón. Bueno, me sabe a melón. ¿No? O que otro niño pregunte, ¿a qué sabe? A melón. ¿No? Y ya que el otro niño lo prueba, hasta puede decir, sí es cierto, ¿no? O bien puede decir que no. Además de que también, por ejemplo, las referencias, sobre todo en su casa, ¿no? Y creen que los demás vamos a saber específicamente a lo que se refiere el niño. Y cuando te están contando cosas, cuando te platican algo, y tú estás así como, ¿de qué habla, no? Y el niño asume que tú ya sabes lo que él vivió, o lo que vio, o lo que experimentó. ¿Acá va? Pero acuérdense que esto también es una evolución del egocentrismo. En etapas posteriores se va a empezar a dar cuenta que tiene que contextualizarte. Lo que pasa es que el otro día que fuimos al zoológico, pues vimos esto, esto y el otro, ¿no? A diferencia de un niño pequeño, por ejemplo, como de 4 años, y que te diga, pues lo que vimos en el zoológico, o sea, pues es obvio, ¿no? Ya sabes. ¿Me explico? Entonces, para los niños es algo inherente a su pensamiento. Y finalmente, la fantasía y la realidad. El pensamiento mágico, ¿no? Que sea la fantasía, como medio para comprender la realidad difícil. Yo les decía, los niños hacen uso de la fantasía, ¿no? Sobre todo, y muchas veces está asociado en que es una forma de canalizar la energía negativa de algún suceso, por ejemplo, de una muerte de un familiar, de la pérdida de alguien que quisieron mucho, por ejemplo, de ver un acto de violencia, de ver un acto sexual. Y estos temas, yo les hablaba anteriormente de esto, me parece que la semana pasada, pueden llegar a ser muy complicados para los niños, temas que incluso llegan a ser complicados para los adultos, ¿vale? Por ejemplo, un aborto, ¿no? Cuando se le comunica a los niños que están que alguna persona está embarazada. Y para los niños, pues llegan a incluso a emocionarse, ¿no? Ay, vas a tener un hermanito, ay, voy a tener un hermanito, ¿no? Y a veces ni siquiera saben lo que significa, pero ven que a lo mejor la panza de mamá, pues ya está más grande, le acarician, ¿no? Ve que su papá, le toca la panza, le habla, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando ocurre un aborto, para los niños llega a ser muy complicado de comprender, incluso para un ser humano, o sea, les digo, ya un ser humano maduro, adulto, es difícil comprenderlo.
Y los adultos recurrimos a ciertas creencias e ideología para darle respuesta a los eventos que llegan a ser complicados. Por ejemplo, es que Dios así lo quiso, ¿no? O por el contrario, el universo no quería que esto sucediera, ¿no? Por ejemplo, o en la parte de la ciencia nos vamos a lo lógico. No, pues es que el útero estaba inmaduro, ¿no? Y entonces empezamos a darle una explicación que nos ayude a controlar ese dolor, por ejemplo, por una pérdida. Entonces, para los niños, lo que hacen es una canalización a través de la fantasía. ¿Y cómo lo hemos reflejado? Muchas veces en el juego o en dibujos, por ejemplo, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de que hay niños que se ponen a dibujar, ¿no? Se ponen a dibujar mucho, 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 y a veces empiezan a decir cosas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar también de eso de la verbalización en la parte del lenguaje. Entonces, el decir cosas a veces no es con la intención de decirle a otra persona, de comunicarle a otra persona. Simplemente es una forma de ir acomodando ideas en su cabeza, pero a veces ellos necesitan decirlo, ¿no? Hablarlo. Repito, no con la intención de que el otro te escuche. Entonces, a través del juego empiezan a mover a lo mejor los muñecos, ¿no? O por ejemplo, hay niños que se meten las pelotas, ¿no? A sus camisetas y representan como si fuera una panza. Y entonces es una forma de ir acomodando un evento que puede ser difícil. Pero ojo, no nada más son eventos difíciles, son cualquier cosa que los niños no comprendan, ¿vale? Como no sé, que una persona esté quizá hospitalizada, que el amiguito se haya cambiado de casa, que mi perrito también esté embarazado, ¿no? Por ejemplo, o de pronto, nunca supimos, pero de pronto tuvo 6 perritos, ¿no? Y tú te quedas así de, ¿qué pasó, no? Bueno, para los niños. Ujú. Entonces, básicamente, este pensamiento mágico es un medio para ir dándole sentido al mundo exterior. Y finalmente vamos a ver el lenguaje, ¿sale? Nosotros ya habíamos visto que los primeros vestigios y formas de comunicación de los niños, pues era a través del llanto, ¿no? Desde muy pequeñitos daban señales, ¿no? De tengo hambre, algo me duele o necesito que me cambien de pañal a través del llanto, ¿no? Ya vimos también que los padres incluso aprenden a reconocer el tipo de llanto de sus hijos, un llanto por dolor, un llanto por frío, un llanto por hambre, un llanto por que ya mojaron el pañal, por ejemplo. Entonces, vimos que después del llanto los niños van adquiriendo esta capacidad de balbucear, ¿no? Luego de decir sílabas, luego de decir palabras completas, aunque no estén correctas, ¿no? Decir palabras completas y después unir una palabra con otra, ¿no? Y vimos que los niños al final unían estas palabras, es decir, formaban oraciones y estas oraciones finalmente son con el objetivo de crear una idea, ¿vale? De transmitir una idea a través sobre todo tiene que ver con peticiones, ¿no? En esta primera etapa, de quiero leche o mamá frío, ¿no? O frío, ¿no? Porque pues también es complicado para ellos el uso de la R. O cosas por el estilo, ¿sale? Entonces, pueden no llegar a hilar muy bien las preguntas, pero ya empiezan a tener esta noción. Ahora, los niños, además de que empiezan a ampliar su vocabulario, ¿no? Empiezan a verbalizar el nombre de todos los objetos que a ellos les rodean, ¿no? Saben cómo se dice taza, saben lo que es una taza, saben que el bebé es mi hermanito, ¿no? Saben que esto es cobija, saben que esto es sartén, saben que esto es cocina, por ejemplo, o saben que esto es computadora, saben que esto es celular, etcétera, etcétera. Y entonces
son una esponjita y aprenden un montón de palabras y aprenden también ya un montón de oraciones, no nada más oraciones afirmativas o positivas o de peticiones, sino también aprenden a hacer preguntas, aprenden a hacer oraciones negativas. Ajá, y en esta etapa los niños son súper, súper preguntones, pero cañonamente, ¿no? Y esto es precisamente porque están creando una realidad en su cabeza del mundo que les rodea, ¿no? Y empiezan a preguntar, ¿y por qué estás gorda? ¿No? ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, a veces ni siquiera es por ese hecho de hacer sentir mal a las personas. Acuérdense que ellos todavía no tienen bien definido este lenguaje social en donde cómo tienes que comportarte, ¿no? Entonces, un adulto sabe que es de mala educación preguntarle a una persona, ¿por qué estás gorda? ¿No? Eso lo llegan a hacer entre hermanos o tu pareja, ¿no? O tus papás, ¿no? Con alguien con quien tengas mucha confianza. Y que normalmente esta pregunta tiene una connotación de agresión o de hacerte sentir mal, ¿no? Pero los niños no lo hacen en ese sentido. Ellos solamente te van a preguntar por algo que les llame la atención, ¿no? O luego les preguntan a los novios, mandan al niño de chaperón, ¿no? Y le preguntan, ¿y por qué te agarras de la mano? ¿Y por qué se hacen eso con la boca? ¿No? Si es que no saben cómo es un beso, ¿no? Este, yo les contaba a sus compañeros que hace como un año atendía a dos chiquillos, pero estos niños, o sea, eran de papás diferentes, ¿no? De familias diferentes, pero se encontraban en la salita, ¿no? De los juegos. Y a mí me llamó mucho la atención de que tenían la misma edad. Bueno, variaba a lo mejor por meses, ¿no? Pero pues mis reportes eran de 3 años los dos. Pero la niña tenía una condición de que había perdido piezas dentales porque sus papás pues no las cuidaron, ¿no? O sea, tenía muchas caries y finalmente todos sus incisivos se le cayeron. Y entonces pues no tenía dientes, ¿no? En toda la parte frontal. Y tenía dientes hasta los extremos, que eran como los colmillos, ¿no? Y a esta niña, pues sus familiares, ya son más grandes, le decían, vampirita, ¿no? Por obvias razones. Creo que para todos aquí es obvio. Entonces, pues esta niña, pues normal, ¿no? O sea, ella ni siquiera, a lo mejor ni siquiera eso es importante para ella. Quizá nunca se ha preguntado sobre eso. Y entonces estaban jugando en una de esas ocasiones ahí con los juguetes y cosas así. Y de repente el niño se le queda viendo. Les digo que era un niñito que a veces se encontraba ahí en el cuartito, ¿no? Y se le quedó viendo y le dijo, ¿qué te pasó en la boca? ¿No? Y de pronto tú te quedas así como, ¡ay! O sea, que puede ser un tema muy complicado, ¿no? Para algunas familias, que de hecho, por ejemplo, un adulto no le haría jamás esa pregunta a otro adulto o a un niño, ¿no? O a un adolescente, por reglas morales, ¿no? Y entonces la mamá se espantó y se le quedó viendo a la otra mamá y le dice, ay, perdón, ay, hijo, no, eso no se dice, ¿no? Y el niño realmente tenía una cara de confusión porque decía, pues, ¿por qué no? O sea, él tenía la duda, ¿no? Y la niña nada más se quedó así como volteando a ver la reacción de todos y se dieron cuenta que fue un momento súper incómodo para todos, ¿no? O sea, los niños porque no se entendían qué estaba sucediendo, los papás porque los papás del niño bien avergonzados, ¿no? Y la mamá de la niña así como con su cara de qué imprudencia, ¿no? Pero al final lo comprendieron, yo platiqué con ambos papás y se dieron cuenta que pues es algo muy normal, ¿no? Es muy normal que los niños te hagan preguntas sumamente incómodas, imprudentes y te van a preguntar por todo, ¿no? Y a veces estos niños también van a llevar esa información que están viendo a otros lugares, ¿no? Entonces, de pronto cuando tú quieres guardar un secreto, cuando hasta le dices a los niños, esto no se dice, ¿eh? ¿Y qué es lo primero que hacen los niños? Van y lo cuentan, ¿no? Con sus amiguitos, con la mamá de los amiguitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una etapa en donde los niños empiezan a socializar
para muchos de ellos, otros a lo mejor vienen desde etapas anteriores ya socializando, pero empiezan a llenarse de un montón de recursos del lenguaje. ¿Va que va? Ay, niño, se bajó la luz. No sé si se me vaya a apagar la computadora. Bueno, si se apaga, ya saben que fue por la luz, ¿vale? Por cualquier cosa. En esta etapa, los niños, por supuesto, que van a cometer muchos errores gramaticales, sobre todo las cosas que tengan que ver con la sintaxis, con el orden, ¿no?, correcto de las palabras, pero aún así van a ir aprendiendo de la experiencia. Principalmente los interventores, pues, son los padres, ¿no? De esto no se dice así, se dice así, ¿vale? O no es, no sé, a ver, ¿qué se me ocurre? No es, prendimos yo y él la computadora, ¿no? Que todavía muchas personas lo hacen, pero bueno. Y se les dice, no, no es yo y él, es él y yo, ¿no? Y van aprendiendo sobre todo las cosas que tengan que ver con su lengua materna. ¿A qué le llamamos lengua materna? Puede haber niños que desde chiquitos aprendan otro idioma, ¿no? Suponiendo que son mexicanos y que tienen un padre inglés, ¿no? Pues lo más común es que los niños aprendan los dos lenguajes, ¿vale? Pero la lengua materna siempre se refiere al lugar donde nacen y donde crecen, ¿vale? Porque las demás personas van a hacer uso de ese lenguaje y todos los objetos que lleguen a su alcance van a tener, por ejemplo, la leche, ¿no? La leche, pues dice leche, ¿no? A diferencia que si estuviéramos, por ejemplo, o ese niño estuviera en Inglaterra, tendría otros símbolos, ¿no? Diría milk. Entonces, a eso es a lo que le llamamos lengua materna. Aunque aprenda otro idioma, la lengua materna es donde el niño desarrolla todo su lenguaje, ¿de acuerdo? Comprenden los usos para diferentes personas, niños y adultos. Por ejemplo, en el español, nosotros nos referimos a los adultos hacia usted. ¿Estamos de acuerdo? Los niños y los padres enseñan a los niños a decir usted, ¿no? Hay algunos padres que enseñan, ¿no? Por ejemplo, a la maestra hay que decirle de usted, al dentista hay que hablarle de usted, al psicólogo hay que hablarle de usted y así sucesivamente. A los niños sí se les puede hablar de tú. Ajá. Y la cosa que yo les decía que era bien importante, en esta etapa los pequeños empiezan a verbalizar casi todo lo que ven. Y observamos que a través de su juego utilizan el habla, ¿vale? No con la intención de comunicar a otras personas lo que siento o lo que pienso, sino que es una forma de ayudar a que también interioricen algunos significados, pero también ayudan a la autorregulación. Yo les decía que en esta etapa los niños tienden a ser muy impulsivos, ¿vale? Están aprendiendo las normas sociales. Entonces, esta parte de ser impulsivos es normal. Pero siempre tiene que ver una buena educación, la crianza, bueno, a través de los padres o de los cuidadores primarios, que les enseñan a comportarse, ¿no? En sociedad. Y así es como los niños también van aprendiendo a ir regulando, pues, su conducta finalmente, ¿vale? Este es el primer paso para la alfabetización, a lo que nosotros ya le llamamos el ir identificando, ¿no? Por ejemplo, un símbolo, esto que nosotros revisamos acá o que vemos, ya sabemos que es una E, pero el niño no lo sabe. Y entonces empieza a crear una asociación en esta etapa preescolar de que este símbolo, ¿no? En forma de, pues no sé, ¿qué forma tiene? No sé, la verdad es que no le encuentro ninguna forma, pero este símbolo es una E y suena como E, ¿vale? Y entonces lo que hacen en el preescolar, en el kinder, es ponerle alguna imagen, ¿no? Por ejemplo, con un elefante y le dicen, ¿cómo suena? Elefante, ¿no? Y entonces empiezan a hacer esta asociación entre sonidos. Las capacidades del lenguaje oral que tienen los niños
adquieren mayor vocabulario, empiezan a hacer uso de la sintaxis, del orden correcto de las palabras, empieza a tener una estructura ya de narración, su lenguaje, y este lenguaje empieza ya también a tener una comprensión de lo que las otras personas les dicen a ellos y que es finalmente con el objetivo de que intercambien información. ¿Va que va? Y estas capacidades fonológicas específicas es esto, básicamente, que yo les decía, conectar un sonido o una imagen con un símbolo. ¿Va que va? Y finalmente se dan cuenta que esos son letras que van a formar palabras y finalmente frases. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la dejaríamos. Mañana revisamos el desarrollo psicosocial. ¿Va que va? ¿Tienen dudas, chicos? No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? No, maestra. Sí, todo bien. A ver, Bueno, y es que vamos a como ver yo- si... y es que como yo Ajá. tengo sobrinas, como que lo que decía lo relacionaba con ellas, así como de, por ejemplo, la empatía, Ajá. cuando mi sobrinita chiquita llora, pues ya la más grande le dice, no pasa nada y ya la abraza y así. Ujú. Exactamente, y es lo que yo les decía también. Quizá puede resultar un poco más sencillo para aquellos que tengan niños en casa, ¿no? A lo mejor no son padres, pero tienen sobrinitos, tienen primitos, ¿no? O algo por el estilo. Y resulta ser un poco más sencillo para las personas que ya tienen pequeños, ¿no? Porque empiezan a hacer esta asociación de actividades. Y yo les decía, bueno, a mí quizás se me hizo un poco más complicado comprenderlo, ¿no? Porque era de aprenderme todo, porque yo no tuve en ese momento como una referencia con otro niño, ¿no? Entonces, vamos a ver que sí, no todos tienen la posibilidad, ¿no? De verlo en otros niños, pero incluso los que ya, por ejemplo, han tenido hijos pueden ir asociando como las épocas, ¿no? Ah, sí, cuando mi hijo tenía esta edad y así, hacía tal cosa y así, bla, bla, bla. Es importante porque yo les decía, esto nos va a ayudar a identificar carencias, ¿no? En niños o algún retraso, sobre todo en el desarrollo, y saber en qué etapa nos tenemos que regresar para saber qué es lo normal, qué es lo que tendríamos que esperar para esa etapa que ya esté establecido, que ya lo tengan desarrollado y finalmente cómo podemos intervenir. ¿Va que va? ¿Dudas? Ok. Va que va. Bueno, si no hay dudas, pues yo no tengo problema con que terminemos 8 minutos antes. ¿Hubo alguien que entrara después, que no pasara lista? Si no hay nadie, pues eso sería todo. Nos vemos el día de mañana, chicos. Que descansen, que tengan bonito martes y bonito día. Gracias, igualmente, maestra. maestra. Gracias, maestra. Hola, maestra, gracias. Igualmente, pues. Gracias. Hasta mañana, maestra. Bonito día.